Saben que cada uno de ustedes es especial. Es especial para Dios. Y el anhelo de Dios es que usted llegue a la Nueva Jerusalén. Y Él está haciendo todo lo posible para que usted esté allí y contemple su gloria. Nos gozamos que ustedes estén aquí, miembros y visitas, y que la bendición que usted ha venido a buscar la pueda recibir en esta mañana. El año pasado comenzamos a hablar de lo que la iglesia enseña en cuanto a Dios. Concluimos con el Espíritu Santo. Obviamente es simplemente una introducción, porque en el tiempo que tenemos no es posible cubrir cada detalle de lo que Dios o de lo que la iglesia enseña en cuanto a la enseñanza de Dios. Hoy vamos a dar una introducción de lo que la iglesia enseña en cuanto al hombre. Y la iglesia tiene una enseñanza única en cuanto a la naturaleza del hombre o la naturaleza humana. El título de mensaje de esta mañana es La grandeza y la miseria del hombre. Leímos en el Salmo 8, cuando David pregunta, me imagino que él estaba contemplando el universo o lo que es visible del universo, él menciona allí, y él ve la grandeza. Pensaba en la grandeza de Dios. Entonces preguntó, ¿qué es el hombre? Para que en él pienses. ¿Qué es el hombre? Y esta interrogante estaba contemplando la condición del hombre en la actualidad. ¿Qué puede ofrecer el hombre a Dios? ¿Qué tiene el hombre? ¿Por qué Dios piensa en el hombre? Cuando estudiaba teología allá en el Colegio de las Antillas, Puerto Rico, cada año había lo que se llamaba el Día del Colegio. En ese día se invitaba a la hermandad a través de la isla. Ellos venían con sus hijos ese día. El colegio se vestía de gala. Como no había suficiente espacio para estacionar,
se me pidió a mí como estudiante y a otro estudiante que organizáramos el estacionamiento. Había una zona en la cual no se nos pidió que nadie se estacionara en esa zona. Mi compañero estaba ubicado allí, en esa zona, y yo estaba ubicado en el área donde se podía estacionar. Allí yo organizaba y le indicaba dónde estacionarse. Y estando en ese negocio, llegó una dama. Y tan pronto llegó, se estacionó allí en la zona que no debía estacionarse. Mi compañero se acercó y le pidió que se moviera. Esa dama, no sé si se podría llamar dama, salió de su auto y con una actitud desafiante y con prepotencia le dijo a ese joven: ¿sabes quién soy yo? ¿Sabes quién soy yo? Y así ella lo desafiaba. Y yo, que estaba distante, en voz baja, dije: sí, yo sé. Tú eres una miserable pecadora como yo. Pero ella no me escuchó. ¿Qué es el hombre? Y luego que David hace esa pregunta, él regresa al origen, al comienzo, a la creación, y dijo: pues lo hiciste poco menos que Dios. En la versión dice ángeles. Es Dios, no es ángeles. Lo hiciste un poco menos que Elohim, Dios. Y luego añade: y lo coronaste de gloria y de honra. Ahí está la grandeza del hombre, porque Dios le dio grandeza, y esa grandeza fue un regalo de Dios cuando él salió de las manos de Dios. En la historia de la creación, el hombre no resultó ser a la semejanza de Dios. La narración bíblica nos dice que el hombre, o fue el propósito de Dios, el diseño de Dios, de hacer al hombre a su imagen. Dios hizo un diseño divinamente, determinó que el hombre iba a reflejar su imagen. Fue el propósito divino. Y así dice la palabra de Dios. Hagamos, Génesis 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios, cuando se terminó la creación de la naturaleza y los animales, hubo un diálogo en la divinidad. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza.
qué maravilla. El hombre fue hecho a la imagen de la majestad del cielo. La historia del paraíso en Génesis capítulo 2 se detalla la creación del hombre. Si bien es cierto que el polvo fue la materia prima que Dios usó para crear a los animales y también al hombre, hubo una gran diferencia en el método usado por Dios. Los animales fueron creados por un mandato divino. No hubo una actitud o un toque personal de Dios cuando hizo los animales. Él mandó y surgieron los animales. El hombre fue modelado, diseñado por las manos de Dios. ¡Qué privilegio! El hombre recibió una atención individualizada en la creación del hombre. Dios se convirtió en el artista y modelo. Dios mismo fue el modelo que Él usó para crear al hombre. Y la imagen de Dios incluía ciertas dimensiones cuando Dios hizo al hombre. Lo hizo a su imagen físicamente. O sea, la composición física del hombre reflejaba la imagen de Dios. La parte física, o sea, la imagen de Dios en el hombre, le dio la capacidad de procrear diversidad en sus descendientes. O sea, Dios hizo al hombre a su imagen físicamente y eso le dio la capacidad para que en la misma humanidad hubiera diversidad, debido a que unidad, uniformidad no puede apropiadamente reflejar a Dios. Por eso usted ve esa variedad en la humanidad. También la imagen de Dios le da originalidad a la raza humana. Solo hay una sola raza humana. Con frecuencia vemos la pregunta, ¿de qué raza eres? Es una pregunta que no está en armonía con la Biblia. Recuerdo cuando se me hizo esa pregunta en un formulario que estaba llenando acerca de mi hijo. Y me dieron diferentes selecciones, choices. Blanco, asiático, etcétera, etcétera. Y en lo último, si no elegían esas opciones que habían allí, entonces me dijeron otro.
y eso yo lo elegí. Había una línea en blanco, entonces escribí humano. Solamente hay una raza, no hay más. Usted puede ser de la cultura de X país, pero siempre sigue siendo humano. No hay más opciones. Solo una raza humana. Los animales fueron creados según sus especies. Y en la misma categoría de animales hay variedad de especies. En el ser humano hay solo una categoría, una sola variedad. Por lo tanto, la raza humana es universal. Cada ser humano desciende en su totalidad de la línea sanguínea de Adán y Eva. Usted puede pretender que es de X país, de X descendencia, pero cada persona tiene una sola raíz. Hay solamente una cabeza, Adán, y cada uno somos parte de ese mismo organismo. No hay cruce. Hay aquellos en ciencia que quieren hacer creer que el hombre hay cruce con los humanos y los animales. No, no lo hay. También la imagen de Dios es inmutable. No puede ser dividida. La imagen de Dios en el ser humano es inmutable y afecta también la dimensión mental. La imagen de Dios en el hombre incluía la capacidad mental. El hombre tiene la capacidad de hacer decisiones, puede crear cosas tangibles. Además, la imagen de Dios en el hombre incluía lo espiritual. El hombre fue creado como un ser espiritual, fue creado santo para adorar a Dios. También el hombre fue creado perfecto. Tenía una perfección en lo físico. No había corrupción en su cuerpo físico. Había una perfección moral. No había inclinación al pecado. Y también una perfección espiritual. Fue creado para adorar a Dios y estar en relación con Dios. Además, el hombre fue creado con inmortalidad condicional. ¿Está bien? Inmortalidad condicional. Dios puso en el hombre vida en calidad y cantidad. Pero esa vida dependía de su relación con Dios. No podía haber separación entre el hombre y Dios si él quería seguir viviendo. Dios es la fuente de vida. Por lo tanto, el hombre es una realidad siempre y cuando esté asociado
con Dios. Si Dios está ausente del hombre, el hombre no existe. Repito, si Dios está ausente en el hombre, cuando hablo del hombre, estoy incluyendo también la mujer. Si el hombre está ausente, el hombre no existe. En la ausencia de Dios no hay vida. Algo más en cuanto a la creación del ser humano, y es que la naturaleza humana exhibe un monismo. No hay dicotomía entre el cuerpo, el alma y el espíritu, solamente una naturaleza, una unidad integral que no puede ser dividida. Es indivisible la naturaleza humana. Sí se enseña en muchas iglesias que enseñan una dicotomía en la raza humana y dividen al ser humano y hablan de un alma, de un espíritu y de un cuerpo. Ese dualismo viene de la filosofía griega pagana. El pensamiento filosófico griego divide la naturaleza humana en dos dimensiones: lo material, que es el cuerpo, y lo espiritual, que es el alma. Según Platón, Platón fue un filósofo famoso griego antes de Cristo, y él decía que el alma es pura, el alma es inmortal, y el alma tiene existencia previo al nacimiento de la persona. O sea, antes que la persona pueda nacer, ya hay un alma. Y esa filosofía ha llegado a la iglesia, al ciclo cristiano, no a la iglesia adventista. Yo escuché a un pastor famoso, no adventista, hablar de eso, que tan pronto se forma el feto, hay un alma allí inmortal. Entonces él dice que lo material, el cuerpo, es temporal y corrupto, es malo. El alma, como dije, es inmortal. Y él decía que el hombre es un alma usando un cuerpo. Eso es el hombre. Y el hombre, para obtener salvación, es cuando el alma se libera del cuerpo. O sea, cuando la persona, el cuerpo muere, el alma asciende y tiene salvación. Esa idea o el concepto de que el alma continúa viviendo después de la muerte del cuerpo es especulación filosófica y teológica. La Biblia no tiene esa enseñanza, a pesar de que muchas iglesias lo creen. La Biblia tiene un pensamiento, el pensamiento bíblico hebreo. Considera al hombre como un ente concreto,
repito, el pensamiento bíblico y también judío, hebreo, no contempla división en el hombre. El hombre es un ente concreto. Dios tomó polvo e hizo un cuerpo, Adán. Y luego dice la Biblia, Génesis capítulo 2, versículo 7, Dios sopló en su nariz, ¿qué cosa? Aliento de vida. Dios no sopló un alma, aliento de vida. Así que polvo más aliento de vida da como resultado un ser viviente. O sea, la Biblia no dice que el hombre tiene un alma. La totalidad del hombre es un alma viviente. La palabra hebrea, nefesh, que con frecuencia se traduce alma, significa la totalidad del hombre, su físico, sus emociones, su espiritualidad y su capacidad mental. La totalidad. El cuerpo y nefesh forman una unidad inseparable. Cuando hay separación, ocurre la muerte total. Y algo más interesante que Dios hizo con Adán, le hizo una compañera. Muy importante. Noten que Adán, cuando Dios lo hizo, estaban caminando Adán y Dios, y pasaban los animales delante de Adán. Y él le estaba colocando nombres a cada animal. Y él notó que cada especie tenía su compañero o compañera. Y en ese momento, Adán se sintió incompleto. En Génesis capítulo 1, hay el proceso de la creación, se mueve de criaturas inferiores a criaturas superiores. Pero en Génesis 2, el proceso de la creación se mueve de incompleto a completo. Y Adán, a pesar de su perfección, se sintió incompleto. Entonces, ustedes conocen la historia. Dios creó a la mujer del lado o costilla del hombre para que fuera su complemento. ¿Está bien? Complemento. Hombre y mujer formaban una unicidad que incluía exclusividad. Eran exclusivos, privacidad. ¿Qué significa privacidad? Que en esa relación no puede intervenir una tercera persona.
privacidad, permanencia y también intimidad, una sola carne. Adán y Eva fueron destinados para ser felices en el paraíso del jardín del Edén, que significa un palacio real. Allí estaban, eran felices. Y la Biblia nos dice que Dios les visitaba. Fueron vestidos con la justicia divina. Fueron coronados con la gloria de Dios. Gozaban de esa comunión con Dios y los ángeles. Y también tenían el privilegio de comer del árbol de la vida. Imagínense, no sé qué tipo de árbol sería ese, pero era bueno, sabía bien. Y era ese árbol de la vida, era símbolo de vida en cantidad y calidad, era símbolo de su relación con Dios. Y ellos tenían ese privilegio. Había gozo, había felicidad. No le faltaba nada, estaban completos. Nada. Sin embargo, el gozo y la felicidad fueron de poca duración. El hombre decidió desobedecer a Dios y integró el pecado en su naturaleza. Y la pregunta es, ¿qué motivó al hombre a pecar? ¿Por qué pecó? ¿Qué le faltaba? El pecado no tiene explicación, no tiene razón. Nadie puede justificar el pecado. No hay justificación para hacer el mal. El problema no radicaba en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese no fue el problema de Adán y Eva. El problema de ellos fue escuchar a la persona equivocada. El problema de ellos fue escuchar a la persona equivocada. No escucharon a Dios. Adán y Eva tomaron la decisión de vivir una vida autónoma, independiente de Dios. Siguieron el consejo de la serpiente y quisieron ser como Dios. Ese fue el consejo, ese fue lo que ella dijo. La desobediencia los va a elevar a un nivel más alto. Ustedes serán como Dios. Pensaron que iban a escapar de la sentencia de muerte asociada con la desobediencia. La idea de ser como Dios
implicaba establecer una vida centralizada en ellos mismos, ignorando la ley de Dios. Y noten, el mismo fenómeno sucede hoy. El mismo problema tenemos hoy. Vivir una vida centralizada en uno mismo, ignorando la ley de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, se unieron en la rebelión contra Dios. No fue algo sencillo, fue una rebelión. Y esa rebelión causó separación con Dios, vergüenza, culpabilidad, temor. Esa relación vertical con Dios fue rota. También la relación horizontal, hermano con hermano, fue rota. ¿Qué pasó con Caín y Abel? Caín mata a su hermano. La rebelión produjo ansiedad y todavía estamos sufriendo de ansiedad. Produjo dolor y todavía estamos sufriendo. Produjo lágrimas y todavía estamos llorando. Y finalmente concluye con la muerte. Concluye con la muerte. Cuando el hombre pecó, en ese mismo momento murió. ¿Por qué murió? Porque perdió la inmortalidad y descendió a una existencia temporal. Perdió la calidad y la cantidad de vida y su existencia vino a ser miserable. Miserable. Y en medio de esa angustia, noten, el pecado produce angustia. Satanás ofrece la gloria, pero paga con el infierno. El fruto del pecado es dulce al paladar. Yes, es dulce. Es dulce. Pero produce angustia en el estómago o el alma. Y Adán y Eva sintieron inmediatamente la angustia del pecado. Y en medio de esa angustia, escucharon la voz de Dios. Y ellos, la reacción de ellos fue esconderse. Se escondieron. Así sucede. Cuando un hermano o hermana está en pecado, ¿qué hace? Se esconde. No contesta el teléfono. Se aparta. Pero Dios siguió llamando. ¿Dónde estás? No fue un llamado de condenación. Fue un llamado
a la reconciliación. Dios no descendió a ejecutar al hombre culpable. Noten cómo lo dijo Jesús en Juan 3:17. Juan 3:17, Jesús dijo: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y por eso Dios sigue llamando: ¿dónde estás tú? Yo tengo salvación. Él vino a cubrir el golfo de separación con el hombre pecador. Y Él extendió un puente de gracia y misericordia. Y fue el amor divino, porque Dios pudo abandonar al hombre en ese momento. El hombre se rebela, Dios provee lo que necesitaba y era feliz. Y él se rebeló contra Dios y Dios pudo abandonar al hombre. Pero el amor divino motivó a Dios a hacer un pacto salvífico para resolver el problema del pecado. Y aunque Dios no fue culpable de la desgracia humana, se hizo responsable de la liberación de la humanidad de la miseria de la muerte. Eso es Dios. Él no es culpable. Él no es culpable de lo que está pasando en tu vida. Es el pecado. Es el pecado. Son tus decisiones. Pero Dios tiene la solución y te puede liberar de tu situación. Noten lo que dijo Pablo en Romanos 5:17. Romanos 5:17. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, transgresión de Adán vino la muerte, y mucho más reinarán en vida por un solo Jesucristo los que reciban la abundancia de la gracia del don de la justicia. En ese momento, en esa separación, en medio del pecado hay gracia, hay redención, porque Dios se comprometió a resolver el problema del pecado. Y aunque había una sentencia de muerte en contra del hombre, Dios le devolvió esperanza y se comprometió a recibir la sentencia de muerte sobre él, porque su enemigo, noten el enemigo del hombre, que comienza con el nombre de una serpiente. Y sabemos que esa serpiente tiene otro nombre llamado Satanás. Y Satanás tiene otro nombre llamado la muerte. Y según Pablo, 1 Corintios 15:26, ese enemigo será destruido.
Sin embargo, Adán sembró la semilla de la rebelión en sus descendientes. Cada ser humano ha sido mordido por la serpiente Satanás. Y vemos la condición humana. Vemos hasta dónde ha llegado la humanidad. La humanidad con toda la creación gime, dice Pablo, gime a una, y a una está con dolores de parto hasta el momento. Esa es la condición, gime, gime. Pero Dios hizo provisión. Dios hizo provisión. Y un poquito más, Dios aplastará la cabeza de Satanás. Un poquito más, la muerte será sorbida en victoria. Un poquito más, y esto mortal será vestido de inmortalidad. Un poquito más, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de sus hijos. En este momento vivimos con 3 tiempos en nuestra existencia. Hay un tiempo llamado pasado. Y usted no puede hacer nada. A veces no queremos pensar en el pasado. Ha sido difícil, una vida dura, y está bien. No pensemos en el pasado, únicamente miremos al pasado cuando miramos a la cruz de Cristo. El pasado pasó, usted no puede hacer nada, absolutamente nada, pero hay un presente, y es en el presente en el cual usted puede hacer una diferencia. Hay un presente y también habrá un futuro. No importa lo que usted decida, habrá un futuro en su vida. Y es en el presente que usted va a determinar qué va a acontecer con usted en el futuro. Noten cómo lo presentó Juan, primera de Juan, capítulo 3. Y Juan comienza ese capítulo con admiración acerca del amor de Dios. Él habla de ese amor de Dios. Y debido a ese amor, él dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Ese presente. Debido a lo que Dios hizo en el pasado, en el presente tú eres hijo e hija de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser futuro. No sabemos todavía. El futuro no ha llegado. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Nuestra esperanza futura. ¡Qué maravilla! Piensen en el principio del hombre. ¿Cómo fue creado el hombre? A la imagen y semejanza de Dios. ¿Y el futuro del hombre, de los santos, cuál va a ser?
¿Cuál va a ser? A la semejanza de su Hijo, porque lo veremos tal como Él es. Noten cómo va a ser su futuro, semejante a Dios. Y veremos a Dios. Y luego añade, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué sucede? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Cómo debemos vivir en el presente? Una vida que permita que la gracia divina nos purifique. ¿Cómo es su presente? ¿Cómo es su presente? Hebreos 10 dice, porque aún un poquito más, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Permíteme concluir con una ilustración personal, así como comencé. También era estudiante y estábamos en un campamento en la base Raimi. Y el último día había un maratón. Y obviamente yo me incluí en el maratón, aunque usted no lo crea. Yo estaba allí. Y llegó el momento y comenzamos el maratón. Había un joven que sabíamos él iba a ganar. Era bueno, corría mucho. Y yo sabiamente me alineé a su lado y seguí al lado de él. Y seguimos. Íbamos adelante. Y cuando ya vimos la meta final, llegó el momento en mi vida que no podía más. Estaba cerca de la meta, pero no podía seguir, estaba cansado. Y él se dio cuenta de mi condición y descendió un poco su velocidad y se puso al lado mío y comenzó a darme ánimo. Un poquito más, estamos llegando, un poquito más, estamos llegando. Y a pesar de que estaba cansado, a pesar de que no podía seguir más, pero él me ayudó y llegué segundo, porque él me ayudó. Un poquito más, un poquito más, un poquito más en la iglesia, un poquito más de integridad moral, integridad espiritual, un poquito más compartiendo a Cristo, un poquito más y el cielo será tu hogar. Un poquito más y las cicatrices del pecado que ahora vemos solamente se verán en las manos de aquel que te ha salvado. Un poquito más y veremos su gloria. Amén y amén.